Hermanos, continuamos nuestros estudios acerca del reino de Dios. Estamos estudiando el maravilloso tema del reino de Dios y hay una frase con la que siempre comienzo cada uno de los sermones. Esa frase es: la Biblia es el libro de la venida del reino de Dios. Y sé que esa frase ahora significa mucho más para ustedes que cuando comenzamos hace como 10 domingos atrás. Nos encontramos ahorita estudiando en el tema amplio del reino de Dios los misterios del reino de Dios. Y recordemos que esos misterios del reino de Dios nos fueron dados por nuestro Señor en parábolas. Entonces ahora estamos estudiando las parábolas que son los misterios del reino de Dios que están en el Evangelio de Mateo en su capítulo 13. Y dijimos que en todas esas parábolas hay varios misterios. Voy a repasarlos rápidamente en frases cortas para que los recordemos y para que los hermanos que nos visitan hoy por primera vez se pongan un poquito al tono a la medida de lo que estamos enseñando. Cuando leemos todas las parábolas del reino de Dios juntas, hay un misterio común a todas las parábolas. Todas ellas nos quieren enseñar un primer misterio común a todas esas parábolas, y es que el reino de Dios no vendría como lo esperaba Juan el Bautista, o como lo esperaban los discípulos, o como lo esperaban los judíos, sino que el reino de Dios vendría en 2 etapas. Una primera etapa de conquista espiritual, primera etapa, y una segunda etapa de conquista global, separadas esas 2 etapas por un largo periodo de tiempo. Ese es el misterio común a todas las parábolas. Luego pasamos a la parábola del sembrador, y la parábola del sembrador nos enseña el misterio de la conquista espiritual que realizaría nuestro Señor entre la primera y segunda venida. Y la parábola del sembrador nos enseña que esa conquista espiritual sería selectiva. Conquista espiritual selectiva. Algunos van a rechazar el reino, otros no podrán. Serán conquistados, pero no todos serán conquistados. O sea, una conquista espiritual selectiva. Luego pasamos a la parábola del trigo y la cizaña. Y en la parábola del trigo y la cizaña se nos dice que los malos y los buenos van a quedar mezclados entre la primera y la segunda venida, hasta que en la conquista global se dé la separación definitiva entre los justos y los injustos. O sea que la separación definitiva sería tardía, una separación definitiva tardía. Entonces, miren los misterios del reino de Dios en frases cortas. Primero, con etapa de conquista espiritual, etapa de conquista global. Segundo, conquista espiritual selectiva. Tercero, separación definitiva tardía. Y ahí vamos. Vamos en el tercer misterio del reino de Dios. Hoy vamos a ver el cuarto misterio del reino de Dios. Abran conmigo sus Biblias en Mateo capítulo 13, los versículos del 31 al 33. Mateo 13, del 31 al 33. Y vamos a ver 2 parábolas que son gemelas. Parábolas gemelas, porque enseñan el mismo mensaje. La parábola de la semilla de mostaza y de la levadura. Vamos a leerlas en Mateo primero, Mateo 13 del 31 al 33. Dice la palabra del Señor. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esto es lo que sigue en los misterios del reino. El misterio siguiente, el cuarto misterio. Y lo primero que quiero que noten al leer estas 2 parábolas es la posición que ocupan en la mitad de la parábola del trigo y la cizaña. Observen que la parábola del trigo y la cizaña y estas 2 parábolas gemelas
están formando un sándwich. ¿Sí? La primera parte de la parábola del trigo y la cizaña es la primera hoja de pan. Las dos parábolas gemelas es el jamón. Y la explicación de la parábola del trigo y la cizaña es la otra hoja de pan. Hay un sándwich. Y eso no es caprichoso. Recuerden que la palabra de Dios es inspirada totalmente. ¿Cuál es la razón de ser de este sándwich? Cuando el Señor enuncia la parábola del trigo y la cizaña, recuerdan en la exposición pasada, se hablaba de dos crecimientos. ¿Recuerdan el esquema básico de la parábola del trigo y la cizaña? El esquema básico es dos estados, dos semillas, dos crecimientos, dos destinos finales. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces hay dos crecimientos. Entonces, la primera hoja del sándwich nos enuncia que hay dos crecimientos. El jamón nos habla del crecimiento de la buena semilla y la otra hoja del sándwich nos habla del crecimiento del mal. Esa disposición es estratégica y es el desarrollo de ese tema, de la forma como el mal y el bien van a crecer en este mundo al unísono. Entonces las dos parábolas gemelas, que es el jamón del sándwich, hablan del crecimiento del bien. Y en la explicación de la parábola del trigo y la cizaña se habla del crecimiento del mal, como vimos la semana pasada. Eso es lo primero que noten, que quiero que noten, el sándwich. Pero lo segundo que quiero que noten, y creo que ya lo notaron en el culto, es que el Señor usó estas dos parábolas gemelas en otro contexto. Ustedes se dieron cuenta cuál fue la lectura principal del culto. La lectura principal del culto fue Lucas 13, donde el Señor Jesucristo entra a una sinagoga, sana a una mujer encorvada y enseguida dice, ¿qué dice? Las dos parábolas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hay de particular en esto? Que las mismas dos parábolas fueron dadas ligadas a otro contexto. ¿Y qué hace un texto cuando se liga a un contexto? Adquiere precisión. Cuando yo puedo entender un texto ligado a su contexto, mi explicación, mi enseñanza del texto adquiere precisión. Es como si el Señor dijera, cuando coloco las dos parábolas en el sándwich, es posible que se confundan. Ahora las voy a decir en otro contexto para que no se confundan. Se las voy a dar ligada a otro contexto para que las entiendan con más precisión. Entonces vayamos a ese nuevo contexto, vamos a leerlo de nuevo, para ver la intención del Señor de darle precisión a nuestro mensaje. Vamos de nuevo a Lucas capítulo 13, versículos del 10 al 21. Lucas capítulo 13, versículos del 10 al 21. Y vamos a leer de nuevo, ustedes van a prestar mucha atención mientras leo. Lucas 13, del 10 al 21. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y dijo, ¿notan la importancia de esas dos palabras? Y dijo, ¿qué significan esas dos palabras? Que lo que va a decir a continuación está ¿qué? Conectado con lo anterior. Ese es el poder de un contexto. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de los cielos y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, o sea, no he cambiado de tema, mi intención es la misma,
quiero enseñar algo con esta parábola ligándola a este contexto. Y volvió a decir, ¿a qué comparar el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Entonces, al pegar las dos parábolas a este milagro de sanidad y liberación, el Señor está trayendo precisión a su mensaje, y enseguida vamos a ver lo importante que es este contexto adicional que el Señor le añade a estas dos parábolas. Habiendo notado entonces a manera de introducción el sánduche y el contexto adicional, veamos ahora el bosquejo que vamos a utilizar en este día para exponer estas dos parábolas. Lo primero que vamos a hacer es a ver las dos parábolas explicadas. Lo segundo que vamos a ver es las dos parábolas cumplidas, y lo tercero que vamos a ver es las dos parábolas aplicadas. Las dos parábolas explicadas, las dos parábolas cumplidas y las dos parábolas aplicadas. Ese será el orden que llevaremos durante nuestro sermón. Las dos parábolas explicadas, las dos parábolas cumplidas y las dos parábolas aplicadas. Comencemos con las dos parábolas explicadas. Para poder explicar las dos parábolas, necesitamos ver primero el contexto, que lo acabamos de leer, la sanidad milagrosa en la sinagoga, y luego los símbolos. Para poder explicar estas dos parábolas tenemos que tener en cuenta el contexto y tenemos que tener en cuenta los símbolos. ¿Cuáles son los símbolos que se utilizan en estas parábolas? La semilla de mostaza, las aves del cielo y la levadura. Entonces vamos a examinar esos símbolos uno por uno. Pero comencemos examinando primero el contexto. El contexto es el milagro que sucedió en aquella sinagoga. Y lo primero que hay que aclarar es acerca de los milagros. Nosotros sabemos que los milagros sirven para acreditar al Señor Jesús como su Mesías, como el Mesías enviado de Dios. Los apóstoles hacían milagros para acreditarlos como apóstoles de Cristo. El Señor Jesús hacía milagros para acreditarlo como el Mesías de Dios. Pero los milagros también son enseñanzas. Alguien dijo que los milagros también son parábolas. Es decir, que a través de los milagros el Señor no solamente busca sanar a una pobre mujer y mostrar su amor y misericordia, sino enseñarnos. Entonces, en este milagro, que es el contexto de la sinagoga, el milagro es en sí mismo una enseñanza. Noten ustedes con cuidado. La pobre mujer que había sido atada 18 años por Satanás, representa el cautiverio que el hombre tiene en manos de Satanás. Repito, la pobre mujer que había estado atada 18 años por Satanás, representa el cautiverio que la humanidad entera tiene bajo las garras de Satanás. En otras palabras, ella no era la única atada por Satanás en esa sinagoga. Y Jesús entró a los territorios del diablo. Esa sinagoga era una sinagoga de Satanás. Y Él entró allí a liberar y a desatar. Eso nos está queriendo enseñar el milagro. Vayan conmigo a Mateo capítulo 12 y veamos esto gloriosamente explicado por el mismo Señor. Mateo capítulo 12, el Señor Jesús entra a los territorios de Satanás, entra a una sinagoga de Satanás, y allí hay una mujer atada por Satanás. Ella no es la única, pero el Señor escoge a esa mujer y la desata. Y miren Mateo 12, 27 al 29. Dice, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, el hombre fuerte es Satanás, y saquear sus bienes? Sus bienes son los hombres que él tiene atado, si primero no le ata. El atado aquí es Satanás. ¿Sí me hice entender? ¿Sí me siguieron? Sería bueno que lo leyéramos de nuevo. Conmigo de nuevo el verso 29. Porque ¿cómo puede entrar alguno, y ese alguno es Cristo, entrar en la casa del hombre fuerte? El hombre fuerte es Satanás. Y saquear sus bienes, los bienes son hombres cautivos de Satanás, si primero no le ata. El atado es Satanás. Y entonces podrá saquear su casa.
Ven, eso era lo que estaba ocurriendo en esa sinagoga. Regresen otra vez a Lucas 3. Eso era lo que estaba ocurriendo en esa sinagoga. El Señor entró a los territorios de Satanás y tomó a esa pobre mujer atada por Satanás y la liberó. Pero ahora quiero que noten algo muy especial de este milagro. Escuchen bien. La mujer no le pidió al Señor nada. Ella entró y cuando Él la vio, Él se dirigió hacia ella. ¿Quién tomó la iniciativa? El Señor. Ella no le pidió absolutamente nada. Y eso nos muestra que esa salvación, esa liberación del cautiverio satánico es iniciativa de Dios. Cuando el Señor realiza su milagro y su liberación, inmediatamente los opositores del reino de Dios, los fariseos hipócritas, abren fuego contra el Señor, argumentando falsas doctrinas sobre el día del Señor, sobre el día de reposo, y el Señor riposta dejándolos en ridículo. Y ahora, después de haber sucedido esto, añade las dos parábolas. ¿Eso qué significa? Que cuando cogemos ese contexto así entendido y los unimos a las dos parábolas, es como si el Señor nos estuviera diciendo lo siguiente, presten atención. ¿Ven la conquista que acabo de realizar? Aunque es un comienzo muy pequeño, soy solamente yo y ustedes 12, como una semillita de mostaza muy pequeña, lograremos llevar la liberación a un alcance mundial. Eso es lo que quiere decir el Señor cuando junta el contexto con las parábolas. Mi poder conquistador, que comienza con 12 insignificantes hombres como ustedes, mi poder conquistador que está en ustedes, 12 insignificantes hombres, tendrá un alcance mundial, como una pequeñita semilla de mostaza que se volverá un árbol gigantesco, o como un pedacito de levadura que fermentará toda una pelota inmensa de masa. ¿Vieron el contexto? Lo importante que es. El significado del milagro le imprime sentido a la verdad que se quiere expresar en las dos parábolas. Y por eso es que ustedes pueden ver que un texto no puede ser entendido sin su contexto. El texto en su contexto es la verdad segura. Si sacamos al texto de su contexto, no vamos a entender lo que el Señor quiere darnos a enseñar en este pasaje. Entonces ya vimos el contexto, vimos su importancia y lo que Él le imprime a las dos parábolas. Ahora, para poderlas entender bien, tenemos que examinar los símbolos. Entonces, en la explicación de la parábola ya vimos el contexto, ahora vamos a ver los símbolos. Hay 3 símbolos en estas dos parábolas. Primero la semillita de mostaza, luego las aves del cielo y luego la levadura. Vamos a ver cada uno de esos 3 símbolos y vamos a ver qué significa cada uno. Con lo que acabo de decir, ya el terreno está abonado, ya prácticamente está dicho lo que significa cada símbolo, pero veámoslo uno por uno. En primer lugar, la semilla. El Señor Jesús toma la semilla de mostaza, que es la más pequeñita de las semillas en Palestina, y compara la pequeñez de la semilla con el pequeño grupito que lo sigue. Él compara la pequeñez de la semilla con el pequeño grupito que lo sigue y el pequeño primer milagro o uno de los pocos milagros de conquista que él realiza. Pero luego toma el poder germinativo que tiene la semilla de mostaza, que es una realidad natural, y lo compara con el poder expansivo que va a tener el reino de Dios cuando Él se marche. Entonces, el simbolismo con la semilla de mostaza contiene 2 elementos, la pequeñez y el poder expansivo que tiene la semilla. Y los pequeños grupitos con que comienza el reino de Dios son como una semilla de mostaza, pero su poder de propagación es como la propagación y el crecimiento que tiene la misma semilla de mostaza. Ahora pasamos al segundo símbolo que se observa en las parábolas, que son las aves del cielo. Y en este símbolo de las aves del cielo tenemos una dificultad y una controversia con nuestros amados hermanos dispensacionalistas. Nuestros amados hermanos dispensacionalistas, al interpretar el símbolo de las aves que se montan en el árbol, que hacen nidos en el árbol, dicen que esas aves representan agentes del mal. Y ellos tienen razones para pensar eso. ¿Por qué? Porque en la parábola del sembrador,
¿Qué pasa cuando la semilla cae junto al camino? Vienen las aves del cielo y la comen. Y luego el Señor dice que esas aves del cielo son enviados del mal que arrebatan la semilla. O sea que nuestros hermanos tienen una buena razón para pensar que las aves que están en el árbol son agentes del mal. Pero la pregunta es, ¿está eso de acuerdo con el contexto? Si tomamos las dos parábolas unidas a su contexto, nos preguntamos, ¿es el propósito de estas parábolas, unidas a su contexto, enseñar el crecimiento del mal adentro del reino o el crecimiento del reino en el mundo? La respuesta es lo segundo. El propósito de las parábolas no es mostrar el crecimiento del mal adentro del reino, sino el crecimiento del reino en el mundo. ¿Ven? Entonces, la interpretación dispensacionalista de las aves del cielo como agentes del mal tiene alguna base hermenéutica, pero no es la mejor interpretación. Entonces, nuestros hermanos dispensacionalistas toman estas parábolas y les interpretan así. El árbol grande que creció es un crecimiento monstruoso de la iglesia. Y va a ser tan monstruoso y va a haber tanta maldad en el mundo y en la iglesia que las aves del cielo, que son agentes del mal, van a entrarse a la iglesia y van a infiltrar la iglesia y va a haber mucho mal en la iglesia. Eso es verdad. Es verdad que hay mucho mal en la iglesia, es verdad que hay cristianismo falso, mucho cristianismo falso. Eso es verdad, pero ese no es el propósito de estas parábolas. Se está interpretando el texto sin su contexto adecuado. Entonces, si nosotros tenemos la razón en que las aves del cielo no pueden ser el mal, debe haber otra parte en la Biblia donde las aves del cielo como símbolo representen otra cosa. Y aquí quiero recordarles un principio hermenéutico muy importante, y es que cuando se trata de símbolos, un mismo símbolo puede representar varias cosas en distintos lugares. En términos técnicos decimos en hermenéutica que los símbolos son polivalentes. Los símbolos son polivalentes, es decir, que pueden tener un significado en distintas partes de la Biblia. Y eso es lo que sucede con las aves del cielo. Hay otros pasajes de la Escritura en donde se ve que las aves del cielo representan las naciones de la tierra. Si ustedes fueran conmigo, no lo vamos a hacer porque el tiempo no nos da, a Ezequiel 17, 22, 24, pueden apuntarlo y mirarlo después, se darían cuenta de que en este pasaje, en Ezequiel 17, 22, 24, el profeta dice que Israel es como un árbol grande, bajo cuya sombra vienen a posar todas las bestias de la tierra y las aves del cielo hacen sus nidos. Y eso no representa otra cosa sino a las naciones de toda la tierra. Y hay otro texto, que este sí lo vamos a ver, en Daniel capítulo 4, donde se enseña claramente que las aves del cielo son naciones. Entonces veamos Daniel capítulo 4, versículos 20 a 22. Y el poder que tiene este texto de Daniel consiste en que también está describiendo a otro reino, el reino de Nabucodonosor. Entonces el poder de este texto consiste en que en Daniel se describe un reino y en la parábola de la semilla de mostaza se está describiendo a otro reino. Entonces son dos metáforas, dos parábolas paralelas, solo que uno es el reino de Nabucodonosor y otro es el reino de Cristo, pero la figura es la misma. Miren lo que dice Daniel capítulo 4, versículos 20 al 22, para que dejemos de una vez claro que esas aves del cielo no son agentes del mal, sino las naciones de la tierra, a las cuales va a llegar el poder conquistador del Evangelio. Dice el versículo 20 de Daniel 4. El árbol que viste, Nabucodonosor había soñado y había visto un árbol, dice, el árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta las naciones de la tierra, hasta los confines de la tierra. Pues ahí claramente las aves que hacen nido en sus ramas son naciones.
son las naciones. Entonces, en la parábola de la semilla de mostaza, no se está hablando de que el mal penetra en el reino, cuando se habla de las aves, sino de que el reino penetra hasta todas las naciones. Veamos el último símbolo, que es el símbolo de la levadura. El símbolo de la levadura, regresamos a Lucas 13, el símbolo de la levadura. Como dije hace un momento, en la Biblia, los símbolos pueden ser polivalentes, es decir, que en un lugar puede significar una cosa y en otro lugar otra. Por ejemplo, ustedes saben, la levadura, la mayoría de las veces en la Biblia, ¿qué significa? Significa pecado. Por eso el apóstol dice, un poco de levadura leuda toda la masa, pero el Señor en otra ocasión les dijo a los fariseos, a los discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos. Y él luego les aclaró que la levadura era la mala doctrina de los fariseos. ¿Ven que un símbolo puede ser polivalente? Un símbolo puede tener un significado en un texto y otro en otro. Bueno, aquí sucede con la levadura lo mismo. A pesar de que la levadura en muchos otros pasajes se utiliza como símbolo del pecado, aquí no se trata de representar al pecado que penetra en el reino, sino que el poder expansivo para fermentar que tiene la levadura es usado para representar el poder expansivo que tendrá el reino de los cielos en todo el mundo. Ven, es la misma dificultad que con las aves. No se trata de pecado que avanza en el reino, se trata del poder del reino que avanza en el mundo. Y entonces lo que tenemos en la figura es lo siguiente. 3 medidas de harina, si se juntan 3 medidas de harina, forman una enorme pelota de masa. Y se necesita solo un poquitico de levadura, la puntica de un cuchillo, metida, escondida en el medio de la gran pelota de masa, para que en poco tiempo toda la masa quede leudada. Esa pequeña porcioncita de levadura que se mete en la pelota de masa son esos 12 pequeños y poquitos y débiles e ignorantes discípulos, pero con un Cristo vivo, en esa sinagoga judía, liberando a esa mujer. Pequeñito, un poquitico nomás, pero se mete en la pelota del mundo, en toda su mitad, y ese poder expansivo de fermentar que tiene la levadura es igual al poder expansivo que tiene el reino de Dios en el mundo. ¿Ven la parábola? Es bien sencilla, pero lo que nos confunde es el significado variable que pueden tener los símbolos en un lugar o en otro. Entonces, de acuerdo con el contexto, que siempre es la herramienta principal en toda interpretación, y de acuerdo con el análisis de los símbolos bien sustentado por el resto de la Escritura, podemos decir claramente que el cuarto misterio del reino de Dios que enseñan las parábolas de la semilla de mostaza y la levadura es que el avance mundial del reino está asegurado. El avance mundial del reino está asegurado. Escuchen otra vez los primeros 4 misterios del reino de Dios. 1. Conquista global, conquista espiritual, conquista global. 2. Conquista espiritual selectiva. 3. Separación definitiva tardía. Y 4. Avance mundial asegurado. Avance mundial asegurado. Y ahí tenemos la enseñanza de las 2 parábolas gemelas, de la semilla y la levadura. Ahora, en nuestro segundo punto del bosquejo de este mensaje tenemos las 2 parábolas cumplidas. ¿Qué acabamos de ver? Acabamos de ver las 2 parábolas explicadas. Ya las entendimos, ya las explicamos, las expusimos. Ahora veamos las 2 parábolas cumplidas. Lo que tenemos que hacer ahora es mirar todo el Nuevo Testamento y observar si realmente sucedió así como enseñó el Señor en sus parábolas. Y comenzamos a leer el Nuevo Testamento y ¿qué es lo que vemos de inmediato? A Pedro, el apóstol al cual se le dieron las llaves del reino. Oigan bien, a Pedro no se le dieron las llaves del cielo, sino del reino. Del reino. ¿Y eso qué significa? Que Pedro sería el primer apóstol, el primer ser humano, que abriría la puerta del reino de los cielos para que entraran judíos y para que entraran gentiles. Él tenía las llaves. Entonces, ¿qué tenemos a Pedro? Que en su primer sermón se convierte en 3.000 judíos. Y en su segundo sermón se convierte en 5.000 judíos. ¿Qué tenemos ahí? El poder
del Evangelio, avanzando y leudando toda la nación judía. 8.000 personas en la iglesia primitiva, más de 8.000 personas. Seguimos leyendo el libro de Hechos y encontramos al apóstol Pablo. ¿Y qué tenemos en el apóstol Pablo? Un gran predicador que va por todas las naciones gentiles. ¿Y qué tenemos? Una poderosísima expansión. La levadura infiltrando todas las naciones gentiles. Gentiles por toda parte convertidos. Iglesias en Asia, por allá en la esquina oriental, en la esquina occidental, en el norte, en el sur, en África, salvados por todas partes. ¿Qué es eso? El poder del reino de Dios avanzando indestructible. Pero recuerden, no es una conquista de ejércitos, es una conquista espiritual. ¿Y qué tenemos allí entonces? El cumplimiento de lo que enseñaban las parábolas, que se iba a extender ese poder. Eso que comenzó chiquitico con 12 pequeños e ignorantes apóstoles, sería a través de todo el mundo una gran conquista. ¿Y qué pasa después de que parten los apóstoles? La iglesia continúa su marcha. El malo entra, el malo contamina, el malo oscurece el Evangelio, pero siempre hubo verdad, siempre hubo a través de toda la historia grupos que sostuvieron la verdad y mantuvieron la verdad. Y esos grupos enviaron misioneros, y esos misioneros van por todo el mundo, a todas las naciones, llevando el Evangelio. Y el libro de Apocalipsis nos muestra el cumplimiento de estas dos parábolas. Vayamos a Apocalipsis capítulo 7, versículos del 9 al 10. ¿Qué estamos viendo? El cumplimiento de las dos parábolas. Apocalipsis capítulo 7, versículos del 9 al 10. El cumplimiento de las dos parábolas. Y veamos cómo estas dos parábolas se van a cumplir en el día final, cuando sean recogidos desde hasta el último rincón de la tierra, el último de los escogidos de nuestro Dios, y se complete el poder conquistador de nuestro Dios en el mundo. Apocalipsis 7, 9 y 10. Dice el apóstol Juan: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono. Trono, estaban delante del trono, en el reino, y en la presencia del Cordero, que es el Rey. ¿Y cómo estaban estas personas? Vestidos de ropas blancas. El poder santificador del reino cumplirá sus propósitos. Y hermanos, ustedes y yo estaremos vestidos de ropas blancas, es decir, perfectamente santificados, y con palmas en las manos. Y todos nosotros clamábamos a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. El Cordero vino a los dominios de Satanás, ató el hombre fuerte y le dio libertad a todos los cautivos que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo. Y esto es lo que se muestra en estas parábolas: el poder conquistador de Cristo, el poder avasallador del reino. El reino no puede ser detenido. El reino va a leudar como levadura una gran pelota de masa. El reino va a crecer como un árbol gigante que comenzó con una pequeñita semilla. El reino, hermanos, es indestructible, y nosotros somos parte de ese reino. Nosotros somos del lado victorioso, los más bendecidos, los más beneficiados de estas enseñanzas y de esta realidad del reino de Dios. Entonces, ¿qué hemos visto en el día de hoy? Hemos visto, en primer lugar, las dos parábolas explicadas, las dos parábolas cumplidas, y ahora, para terminar, las dos parábolas aplicadas. Las dos parábolas aplicadas. Y nos preguntamos entonces, ¿para qué nos sirven a nosotros hoy, cristianos del siglo XXI, estas dos parábolas? ¿Para qué nos sirven? ¿Cómo las podemos aplicar a nuestras vidas? Hermanos y amigos, estas dos parábolas, en primer lugar, nos sirven para darnos ánimo cuando las cosas en el reino no van muy bien. Estas dos parábolas nos sirven para darnos ánimo cuando las cosas en el reino no van muy bien. Y es posible que el reino no vaya bien en tu propia vida. Es posible que el reino no esté avanzando fuertemente y poderosamente en tu vida.
Es posible que el reino esté estancado en tu vida. Pero estas parábolas nos sirven para ver que ese poder conquistador del rey no puede ser detenido, ni en un corazón, ni en una iglesia, ni en un hogar, ni en una familia, ni en una iglesia, ni en el mundo entero. El poder conquistador de nuestro rey no puede ser detenido. Y por eso cuando el reino va mal en tu corazón, al leer estas parábolas tú puedes decir: pero ¿por qué el reino no va bien en mi corazón? Si el poder conquistador del reino debería estarme llevando ahora a ser un gran siervo de Dios, una gran mujer de Dios. El reino me está diciendo que Él tiene poder en mí mismo para conquistar en mí todo lo que me falta por conquistar. Y yo debo creer en ese poder. Y debo examinarme a mí mismo qué es lo que me estorba para que el reino avance poderoso en mi vida. Y la palabra de Dios nos dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y sigamos corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, si el reino está estancado en mi vida, no debería estarlo, porque hay poder, hermanos. Hay poder conquistador de Cristo en tu corazón. Como la levadura que se puso en la pelota de masa, hay un poder que te impulsa, hay un poder que te hace avanzar, hay un poder que no puede ser detenido. Y si tú trabajas a favor de ese poder, la fermentación de tu corazón con toda la verdad, la fermentación de tu corazón con toda la gracia bendita y las gracias y los favores de Dios, será rápido. Mira ese poder y dile al Señor: ¿qué es lo que me estorba para que la levadura leude todo mi corazón? Busca qué es lo que te detiene, busca qué es lo que te ataja, busca qué es lo que te estorba, y pídele al Señor que tu poder conquistador en mi corazón leude todo mi corazón. Y de nuevo estoy hablando leudar en el sentido de la parábola que ya expliqué, no de pecado, obviamente. Sería yo aquí un mensajero de Satanás si estuviera hablando de que el pecado leude nuestro corazón. Todo lo contrario, debemos quitar el pecado y que la gracia leude nuestro corazón. Pero también es posible que eso esté sucediendo en tu familia. Es posible que la familia no esté andando a ese ritmo correcto que debe andar. Y entonces debemos mirar este poder conquistador. Ese poder conquistador está en tu familia. Y no hay nada que pueda impedir que el Señor conquiste completamente tu hogar para que tu hogar sea un glorioso testimonio de la gloria de Dios. El poder conquistador de Cristo dominando a tu esposa, el poder conquistador de Cristo dominando a tus hijos, el poder conquistador de Cristo dominando todo tu hogar, y tu hogar siendo un reflejo glorioso, una micro representación del enorme reino de Dios. No puede haber nada que estorbe tu hogar. Y tú como jefe de hogar, los esposos son pastores de sus familias. Como jefe de hogar debes encontrar qué estorba en tu hogar para que tu hogar sea leudado por completo. Y debes quitarlo y orar al Señor para que el poder avasallador del reino también conquiste tu hogar. Y lo mismo la iglesia local. Cuando la iglesia local no mancha, y esta parábola es una parábola particularmente especial para nosotros los pastores. Los pastores normalmente estamos desanimados. Normalmente estamos desanimados porque no estamos viendo lo que queremos en la iglesia. Pero entonces los pastores leemos la parábola de la semilla de mostaza y decimos: Señor, tu poder conquistador, venga a nuestra iglesia, Señor, que el hermano que está dormido despierte, que el hermano tibio que no quiere entregarse al Señor se entregue totalmente, que los hermanos que quieren hacerlo anden con más poder. Y este poder conquistador el que nos da ánimo a los pastores. Los pastores somos animados poderosamente con esta parábola. ¿Para qué sirven estas parábolas? Estas parábolas sirven para darnos ánimo cuando el reino de Dios no va bien. ¿Y qué decir cuando vemos el reino de Dios en el mundo? Cuando miramos el reino de Dios en el mundo, en la ciudad donde nosotros vivimos, lo que vemos es las mentiras y el engaño del enemigo, engañando a miles, haciéndoles creer a miles que son creyentes, pero no son más que falsos creyentes, porque no se les predicó la puerta estrecha, no se les ha llevado por el camino angosto. Solamente Dios te ama y quiere hacerte feliz.
Dios quiere hacer todos los milagros que tú quieras, Dios quiere darte toda la posesión económica que quieras. Una hada madrina, Cristo es una hada madrina que soluciona todos tus problemas, y cantan muy lindo, y brincan, y danzan, y dan aplausos, y una música muy atractiva, muy parecida a la del mundo, y miles detrás de un pastor supuestamente llamado apóstol, y miles engañados, y nosotros decimos: Señor, ¿dónde está tu reino? Tu reino sigue estando aquí. Tu reino sigue avanzando a pesar del mucho engaño que hay. El reino no puede ser detenido. Siempre va a haber un remanente fiel que el Señor conservará y guardará de toda falsa doctrina, y lo llevará a leudar poderosamente la masa. Puede que no seamos miles, pero que el reino sigue allí, sigue allí. Entonces, esta parábola nos anima, hermanos, nos da fortaleza cuando vemos que el reino no va bien. Y esa es su principal utilidad. Esta parábola nos anima cuando nos sentimos insignificantes en el reino. Cuando nos sentimos una cosa muy pequeña y muy insignificante, y a veces nosotros, las iglesias reformadas, que somos pequeñitas, que somos 10, 15, 20 personas, la gente nos dice: ay, pero su iglesia, ¿por qué no crece? ¿Por qué su iglesia es tan pequeña? Mire, la iglesia mía son 5,000 personas, son 10,000 personas. La iglesia suya, ¿por qué no crece? Y lo hacen sentir a uno insignificante. Ahí uno habla con algunos hermanos que lo hacen sentir a uno como si uno no fuera nada en el reino de Dios. Pero hay que mirar realmente dónde está creciendo el reino. Hay que mirar dónde está avanzando el reino. Es posible que hayan iglesias que tengan un solo convertido al año, pero sea un verdadero convertido. Y otras que tienen 1,000, 2,000, 3,000 por año, pero todos falsos creyentes. Esta parábola nos asegura que el reino avanza trayendo verdaderos creyentes. La pregunta es: ¿dónde están yendo esos verdaderos creyentes? ¿A las iglesias de miles donde se predique el evangelio de la prosperidad, o a las iglesias donde se predica con seriedad la puerta estrecha y el camino angosto? Esta parábola nos anima cuando nos hacen sentir insignificantes en el reino de Dios. Y finalmente, esta parábola sirve para invitar a los pecadores a Cristo. Esta parábola sirve para que, si en este lugar hay alguna persona que no ha entregado su corazón a Cristo, yo le pido al Espíritu de Dios que las personas que están aquí sin Cristo, oraría yo como Eliseo. Eliseo oró por su criado y le dijo al Señor: abre los ojos de este criado para que vea que son más los que están con nosotros que en contra de nosotros. Yo le pediría al Espíritu de Dios que en este instante, si en este lugar hay una persona que no conoce al Señor, que no ha entregado su vida, Señor, abre sus ojos para que vea el inmenso árbol que es tu reino. Abre sus ojos para que vea el inmenso árbol que es tu reino. Y amigo, escuche bien, ese árbol está demasiado grande, usted ya lo puede ver. Y eso indica que el juicio para los que no quisieron hacerse bajo su sombra es pronto. Ven ahora mismo a colocarte bajo la sombra de este gran árbol, o serás ejecutado y atormentado por el gran rey por toda la eternidad. Pero Él te deja ver ahora su árbol y te dice: mira su sombra. La sombra de ese árbol es la sombra de la cruz. Ven, ponte a la sombra de la cruz, arrepiéntete de tus pecados, cree que mi Hijo el Cristo pagó por los pecados de muchos, cree que resucitó de los muertos, entrarás a este reino y estarás bajo su sombra protectora, y nada podrá pasarte, nada podrá destruirte. Amigo que estás aquí sin Cristo, el árbol está delante de tus ojos, la sombra está delante de ti, tú debes escoger ahora y debes hacerlo bien. Entra al reino, entra a Cristo, no a una religión, no es a una prosperidad vana, es al Señor, al Rey de la Gloria, que murió por los pecados de muchos. Si puedes creer eso, serás salvo y estarás con nosotros bajo la sombra protectora del reino el resto de la eternidad. Hermanos, gracias al Señor que nos permitió hoy explicar esta parábola, verla cumplida y aplicada en nuestras vidas. Que el Señor use esta enseñanza para animarnos a los que andamos en este reino y para atraer a muchos que aún no están en él. Pongámonos en pie y oremos.
Padre nuestro, gracias, Señor, por tu santa palabra. Hoy hemos visto a nuestro Señor Jesús enseñándonos su palabra por su Espíritu Santo. Y esta palabra que nos has dado en este día, Señor, es un gran consuelo para nuestra alma. Al ver que tu reino no puede ser detenido en su avance, al ver que tu reino triunfará, nos ayuda a, anticipándonos a esta victoria y este avance de tu reino, nos ayuda a consolarnos en nuestras tristezas y en nuestras angustias. Señor, a veces nos sentimos insignificantes en tu reino, pero sabemos que tu reino es un reino que comienza con insignificancias. Una pequeña porción de creyentes puede llegar a ser una poderosísima iglesia misionera que impacte a todo el mundo. Señor, nosotros no somos dignos de llegar a serlo, pero si tú quieres, haz con nosotros lo que dicen estas dos parábolas, que seamos una poderosa iglesia misionera que impacte a todo el mundo, y que la seguridad de que tu reino triunfará y alcanzará hasta el último rincón de la tierra nos anime y nos consuele todos los días cuando vemos que las cosas no van mal, no van bien. Señor, y aquellos de nosotros en los cuales nuestro corazón no ve el poder conquistador avanzando, Espíritu Santo del Dios Trino, yo te suplico en el nombre del Señor Jesucristo que reveles a cada uno de nosotros qué es lo que estorba el crecimiento y el avance conquistador del reino en el corazón. Te suplico, Señor, también que des sabiduría a los esposos para que quiten todo obstáculo que frena el avance conquistador del reino en sus hogares. Te suplico que quites todo obstáculo que frene el avance conquistador del reino en esta iglesia local, y te suplico que quites todo obstáculo que frena el avance conquistador del reino en esta ciudad de Medellín. Bendito y alabado sea tu nombre, porque la verdadera semilla se está predicando y muchos están saliendo del error, muchos están entendiendo mejor tu reino y vienen a acogerse bajo su sombra con más protección y seguridad. Porque en aquel día muchos te dirán: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre, no en tu nombre hicimos muchos milagros. Y tú les dirás: apártense de mí, hacedores de maldad, porque nunca vinieron bajo mi sombra, dijo el Señor. Nunca vinieron bajo la sombra, nunca estuvieron bajo el verdadero evangelio, sino un evangelio de mentiras y de lisonjas, un evangelio centrado en milagros, un evangelio centrado en dinero, un evangelio centrado en el rapto, un evangelio centrado en prosperidad, un evangelio centrado en el hombre, un evangelio falso que causará la ruina a muchos. Pero tu reino avanza es con el poder de la verdad. Solo el evangelio verdadero trae el nuevo nacimiento. Solo el evangelio verdadero trae la sombra protectora del reino de Dios. Gracias, Padre, porque nos has dado ese privilegio y ahora oramos con poder pidiendo que la ciudad entera sea conquistada. Y este es un buen momento, hermanos, para pedir por el seminario MINS. Señor, gracias por esta estrategia maravillosa que es el seminario MINS, porque a través de esta estrategia muchos van a venir a la sombra del reino. Hay muchos hermanos verdaderos y santos en muchos movimientos de iglesias cristianas que no conocen bien la doctrina del reino. Ellos van a ser traídos por MINS a la sombra del reino. Gracias, Señor, por nuestro querido país Colombia, porque también el reino avanza en nuestra nación y en el mundo entero. Y nosotros, siendo pequeños e insignificantes, vamos a ser copartícipes y trabajadores por esa conquista mundial del reino. Y cuando el reino venga en su conquista global definitiva, su triunfo será nuestro. Así hayamos hecho poquito, así hayamos trabajado poquito, pero cada uno esfuércese por trabajar más, cada uno esfuércese por sembrar más. Así sea poquito, el triunfo será nuestro. Será una gran victoria de nuestro Rey y nuestra. Y esa victoria nos fue anunciada siglos atrás a través de estas dos gemelas parábolas que hoy hemos estudiado. Muchas gracias, Señor, por todo esto, porque nos animas y fortaleces hoy. Y si alguno hay aquí que no está todavía bajo la sombra de tu reino, Espíritu Santo cae sobre él con poder,
para producir arrepentimiento verdadero, porque muchos han entrado cantando y danzando supuestamente al reino. Han entrado a una iglesia pero no al reino. Al reino hay que entrar de rodillas llorando, no cantando y bailando, sino viendo su inmundo pecado y viendo al glorioso Cristo de la cruz sufriendo para expiarlo y resucitando de los muertos. Señor, nosotros en esta iglesia y en todas nuestras iglesias bautistas reformadas predicamos a Cristo y a este crucificado, y el que quiera entrar al reino debe entrar a la sombra de la cruz o estará para siempre fuera. Gracias, Señor, por darnos sinceridad y fidelidad en nuestra predicación y consuelo en nuestras aflicciones por tu reino. Ahora permítenos irnos de este lugar con la alegría y el gozo que nos debe dar este mensaje, con el autoexamen, con el examen propio, sí, pero con la alegría, gozo y esperanza que nos dan estas dos parábolas, que son dos parábolas de conquista y de victoria para los verdaderos hijos de tu reino. Y para lograr eso, hermanos, vamos a hacerlo cantando. Hablamos